¿Cuál es la evidencia más fuerte de que estamos viviendo una simulación? Una de las cosas que siempre me hace pensar en la simulación es cómo funcionan las coincidencias imposibles. He tenido momentos en los que pienso en una persona que no veía hace años y de repente me la encuentro ese mismo día en un lugar al azar. Sé que la probabilidad existe, pero cuando sucede tantas veces, empiezo a sentirse como si alguien hubiera escrito el guión. Es como si el código del mundo nos dejara pequeñas pistas de que no todo es tan aleatorio como parece. Lo que me perturba es la forma en que las matemáticas parecen gobernarlo todo. Desde cómo se forman las galaxias hasta cómo crecen las plantas, todo responde a patrones numéricos exactos, como si fueran líneas de código repetidas en diferentes escalas. A veces me pregunto si la realidad es solo un gigantesco programa matemático, y nosotros apenas lo estamos descubriendo poco a poco. Si me pongo a pensar en lo rápido que avanza la tecnología, me da vértigo. Hace apenas unas décadas los videojuegos eran píxeles en una pantalla y hoy tenemos realidades virtuales hiperrealistas. Imaginar 100 o 200 años en el futuro me hace pensar que, si nosotros podemos crear simulaciones casi idénticas a la realidad, ¿qué nos hace pensar que no estamos ya dentro de una creada por alguien más avanzado? Algo que siempre me hizo ruido es la forma en que la física cuántica funciona. La famosa idea de que las partículas cambian su comportamiento cuando son observadas suena exactamente a como un videojuego carga texturas solo cuando la cámara del jugador las enfoca. Es inquietante pensar que la realidad solo se renderiza cuando la miramos. Para mí la evidencia más fuerte está en los errores, los llamados glitches de la vida real. Cosas como objetos que desaparecen y reaparecen, personas que aseguran haber vivido el mismo momento 2 veces, o la experiencia de déjà vu. Pueden tener explicaciones científicas, sí, pero también suenan demasiado parecidas a fallas en un sistema programado. Cuando leo sobre cómo el universo parece estar finamente ajustado para permitir la vida, no puedo evitar pensar en una simulación. Es como si alguien hubiera calibrado todos los valores fundamentales: la gravedad, la carga del electrón, la constante de Planck, con precisión absurda. Si algo fuera mínimamente diferente, nada existiría. Eso no parece azar, parece configuración. Lo que más me intriga son los sueños. A veces se sienten tan reales que cuesta diferenciarlos de la vigilia. Es como si nuestra mente estuviera conectando a otra instancia de la simulación, un mundo alterno que usa los mismos recursos gráficos pero con reglas distintas. Me da miedo pensar que soñar podría ser solo cambiar de servidor temporalmente. He leído sobre el principio holográfico y me voló la cabeza. Básicamente, algunos físicos creen que nuestro universo en 3D puede ser una proyección de información en 2D, como si fuéramos imágenes renderizadas desde otra dimensión. Suena a ciencia ficción, pero cuando lo explican con fórmulas y experimentos, no parece tan loco. Siempre que veo cómo las redes sociales manipulan la percepción de la gente, pienso en simulación. Un algoritmo decide qué ves, qué opinas, qué compras, a quién odias. Si ya aceptamos vivir bajo un sistema artificial de control digital, ¿qué diferencia habría si además la vida real también estuviera programada? Quizás lo que llamamos libre albedrío no sea más que otra ilusión del software. El tema del tiempo es lo que más me hace dudar. Hay días en que pasa volando y otros en que parece eterno, sin ninguna razón lógica detrás. Es como si el programa estuviera corriendo a diferentes velocidades dependiendo de las circunstancias. Tal vez por eso la memoria humana es tan imprecisa, porque el sistema no guarda todos los datos, solo los necesarios para que la simulación tenga sentido. Hay algo que siempre me deja pensando, y son las casualidades históricas. Personas que nacen el mismo día en lugares distintos y terminan haciendo cosas increíblemente parecidas, tragedias que se repiten casi calcadas en diferentes épocas, incluso presidentes que parecen copias de otros con detalles absurdos en común. No puedo evitar verlo como si fueran líneas de código reutilizadas. Cuando miro al cielo por la noche y veo las estrellas, me impresiona lo limitado que es lo que alcanzamos a percibir. La mayor parte del universo es materia oscura o energía oscura, cosas que ni siquiera entendemos. Es como si estuviéramos dentro de un juego en el que la mayoría del mapa no está desbloqueado todavía. Esa limitación parece demasiado artificial. Algo que siempre me pareció sospechoso es la manera en que los videojuegos predicen comportamientos humanos. Juegos de mundo abierto ya tienen NPCs que reaccionan a ti de formas bastante realistas. Si nuestra propia tecnología es capaz de imitar la vida con tanta precisión, entonces no suena tan descabellado que lo que llamamos vida real sea un nivel mucho más avanzado del mismo concepto. Para mí, la forma en que recordamos las cosas es una pista. Los falsos recuerdos, los famosos Mandela Effects, me hacen pensar que la realidad se edita o se reescribe en algunos puntos. Gente jurando haber visto logotipos,
Frases o escenas de películas que nunca existieron. O quizás sí existieron en otra versión de la simulación y simplemente actualizaron el parche. Lo que más me perturba es cómo la biología parece un diseño demasiado perfecto. El ARM funciona como un lenguaje de programación con 4 letras, que combinadas crean absolutamente todo lo que conocemos. Si eso no es código, entonces no sé qué lo es. Me cuesta aceptar que algo tan preciso sea producto solo del azar. Siempre que veo deportes de élite pienso en simulación. ¿Cómo es posible que haya jugadas que se repiten de manera idéntica años después, con diferentes jugadores y diferentes contextos? A veces parecen scripts ejecutándose de nuevo. Las probabilidades de que ciertos eventos se calquen de esa forma son tan bajas que me cuesta no verlo como una especie de patrón programado. Algo que me hace ruido es la experiencia de las personas con psicodélicos. Muchos reportan sentir que el mundo es un código, que todo lo que ven son patrones geométricos y fractales que se repiten. No digo que sea prueba definitiva, pero sí es raro que tantas personas describan la misma sensación de estar viendo detrás de la cortina de la realidad. La paradoja de Fermi es otro punto que me hace pensar. El universo es tan vasto que debería estar lleno de vida inteligente, pero no vemos señales claras. Una explicación inquietante es que estamos en una simulación cerrada, y los creadores no programaron más civilizaciones porque no eran necesarias para el experimento. Sería como jugar un mapa incompleto. Hay momentos en que me siento observado sin motivo. Como si hubiera alguien detrás de la pantalla controlando lo que hago. Sé que puede sonar a paranoia, pero cuando mucha gente cuenta experiencias similares, me pregunto si no será parte de la programación, que a veces los administradores chequean qué está haciendo un personaje en particular. El límite de la velocidad de la luz siempre me ha parecido extraño. ¿Por qué habría un tope absoluto a qué tan rápido puede viajar algo? Es exactamente lo que un programador haría para que el sistema no se rompa por cálculos infinitos. Esa barrera parece menos una ley natural y más una regla puesta para que el juego funcione. Cada vez que veo cómo funcionan los videojuegos de mundo abierto me entra una duda rara. Piensa en lo eficiente que es el renderizado. El mundo solo existe en detalle cuando lo observas directamente. En la vida real, algo parecido pasa con la física cuántica. Las partículas no parecen decidir un estado hasta que alguien las mide. Esa similitud entre renderizado gráfico y colapso de función de onda es demasiado conveniente como para no sospechar que estamos en un programa. Una de las cosas que más me hacen pensar en la simulación es la precisión matemática del universo. Todo, desde la gravedad hasta la mecánica cuántica, puede expresarse en ecuaciones. No hay nada aproximado en cómo funciona, sino reglas exactas como si estuvieran programadas en un código. Y si piensas que la naturaleza no necesita ser tan ordenada para existir, te das cuenta de que suena más a instrucciones de software que a azar puro. Me llama mucho la atención la idea de que el universo tenga una velocidad máxima, la luz. En teoría nada debería impedir que algo fuera más rápido si hubiera energía suficiente, pero resulta que hay un límite duro, como si fuera la velocidad máxima configurada en un motor de videojuego. Eso me da la vibra de un parámetro artificial puesto ahí por los programadores de la simulación. La coincidencia entre los números grandes del universo es inquietante. Por ejemplo, la edad del universo en segundos y el número de partículas en él tienen magnitudes similares. Es como si hubiera un patrón escondido o como si fueran constantes diseñadas para cuadrar. Cuando te detienes a pensarlo, parece menos un accidente cósmico y más un sistema balanceado como lo haría un ingeniero. Lo que me hace dudar mucho es el tema de los glitches. Hay gente que reporta experiencias de déjà vu en situaciones muy específicas o errores visuales raros como personas que desaparecen un segundo. Sé que la mayoría puede tener explicación lógica, pero si combinas todos esos casos alrededor del mundo, parecen bugs de una simulación que de vez en cuando se traba. Algo que me da escalofríos es cómo los sueños se sienten como realidades alternativas generadas por la mente. Es como si el cerebro tuviera acceso al mismo motor gráfico que la realidad, pero a una escala reducida. Si nuestro propio cuerpo puede crear mundos tan vívidos en segundos, no suena tan descabellado pensar que nuestra vida diaria también es una simulación más compleja. La paradoja de Fermi es otro punto. Si el universo es tan grande, deberíamos haber tenido contacto con alguna civilización inteligente ya, pero no hay nada. Algunos dicen que quizá es porque la simulación fue configurada para enfocarse solo en la humanidad, como si fuéramos los únicos jugadores y todo lo demás es decorado. Hay un experimento mental interesante. Si en el futuro la humanidad puede crear simulaciones hiperrealistas con millones de mentes conscientes dentro, ¿cuál es la probabilidad de que seamos los originales y no una de esas simulaciones? Matemáticamente, sería mucho más probable que estemos dentro de una simulación que fuera de ella. Esa lógica por sí sola ya es aterradora.
El entrelazamiento cuántico parece sacado de un truco de programación. Dos partículas que pueden influirse instantáneamente aunque estén a años luz de distancia suena como variables conectadas en una base de datos. No hay señal física viajando, solo un cambio de estado que afecta a ambas, como si compartieran la misma línea de código. Lo que más me da vueltas en la cabeza es la idea de que la realidad solo tiene la resolución que necesitamos. Nuestros ojos no pueden ver más allá de cierto rango, nuestro oído tiene límites específicos, y hasta los átomos parecen pixelados porque no son infinitamente divisibles. Es como si viviéramos en un sistema con recursos limitados que optimiza la experiencia del usuario. Algo que me hace dudar es la forma en que la física parece optimizada para la vida. Desde la gravedad hasta la carga de los electrones, todo está calibrado de manera exacta para permitir que existamos. Es demasiado perfecto para ser casualidad, como si alguien hubiera ajustado los parámetros para que el experimento funcione correctamente. Cuando leo sobre experiencias de Mandela Effect, me pongo nervioso. Cambios sutiles en recuerdos colectivos, palabras que recordamos de forma distinta a como son ahora. Es imposible ignorarlo. Si fueran errores en la memoria, no habrían coincidencias masivas. Parece más un parche aplicado en la simulación que ajusta los datos de manera global. La manera en que nuestra tecnología evoluciona también es una pista. Si en apenas unos años hemos pasado de simples píxeles a entornos de realidad virtual inmersivos, es plausible pensar que nuestra propia vida podría ser una versión mucho más avanzada de ese tipo de simulación. La curva de progreso parece diseñada para que la posibilidad nos resulte natural. Lo extraño es cómo los patrones se repiten en la historia humana. Guerras, crisis económicas, pandemias, revoluciones. Hay una sensación de lo que no puedo explicar. Como si hubiera un script que repite ciertos escenarios para ver cómo reaccionamos. Esa repetición constante me hace pensar en un sistema programado. Siempre me ha inquietado la velocidad con la que nuestro cerebro procesa la realidad. Es como si filtrara información, cargara detalles solo cuando los necesitamos y ajustara la percepción de manera casi imperceptible. Suena exactamente a como un motor de videojuego optimiza recursos, y renderiza solo lo necesario para mantener la ilusión de un mundo completo. He tenido sueños que se sienten más irreales que la vida misma, y en ellos recuerdo eventos que luego no concuerdan con la realidad. Es inquietante pensar que estos podrían ser fragmentos de otros niveles de la simulación, y que nuestra conciencia se mueve entre distintas capas sin que nos demos cuenta. Hay un tema que me desconcierta, la entropía. Aunque las leyes de la física sugieren que todo tiende al desorden, nuestro universo parece sorprendentemente organizado para permitir sistemas complejos como la vida. Esa especie de balance perfecto parece demasiado artificial para ser solo casualidad. El tema de la conciencia me vuelve loco. Cómo un conjunto de neuronas produce pensamiento, emoción y creatividad sigue siendo un misterio total. Si puedes programar un cerebro digital que actúe igual que uno biológico, entonces no hay razón para pensar que nuestro propio cerebro no sea una simulación compleja dentro de otra realidad. Cuando pienso en los déjà vu, me doy cuenta de que hay demasiadas coincidencias para ignorarlas. La sensación de que ya vivimos esto podría ser simplemente un error de programación o un pequeño reinicio de la simulación, algo que pasa desapercibido para la mayoría de nosotros. La idea de que los universos paralelos podrían existir también me hace cuestionar la realidad. Si existen múltiples dimensiones, tal vez nuestra vida no sea más que una instancia dentro de un sistema mayor, y otras versiones de nosotros existen simultáneamente. Es como si estuviéramos dentro de un servidor con múltiples copias corriendo al mismo tiempo.